Y hoy vamos a hablar de algo muy especial, muy importante. Vamos a hablar acerca del principio de los primeros frutos. Diga conmigo, el principio de los primeros frutos. ¿Me dicen amén? ¿Cuántos saben que estamos en una nueva temporada? Que estamos en un megaciclo. Amén. Que hemos entrado a una dimensión nueva, algo desconocido totalmente para nosotros. Cuando el apóstol Guillermo vino en la celebración de los 25 años, él desató una palabra que en los próximos 3 años íbamos a entrar en el megaciclo de Dios. Amén. Y para ese megaciclo necesitamos una megafe. Y eso quiere decir que todo en el megaciclo, todo viene grande. ¿Me dicen amén? Y así como todas las bendiciones de Dios son en grandes, su expectativa tiene que ser grande. Usted no puede pensar como pensaba hace 2, 3 años, 5 años. Usted no puede pensar con una mentalidad corta, cerrada. Y usted no piense solamente en ello. Usted, para que tome lo que hay en esta temporada, en este megaciclo, usted tiene que tener una gran expectativa. ¿Me dicen amén? Porque aunque Dios habló la palabra y aunque Dios desató la palabra, si nosotros no tenemos una expectativa, si nosotros no esperamos algo de Dios, eso va a limitar a Dios en nuestras vidas. ¿Me dicen amén? Entonces, todo lo que Dios tiene para ti, todo lo que Dios habló que viene para ti, tiene que ver con la expectativa, con el hambre, con de qué manera tú lo estás esperando. ¿Me dicen amén? Así que tienes que pensar en grande, tienes que soñar en grande. ¿Me dicen amén? Y hoy vamos a hablar acerca del principio de los primeros frutos. Quiero comenzar diciéndote que cada temporada en tu vida comienza con el principio de los primeros frutos. Di conmigo, los primeros frutos. Hoy vamos a aprender qué es una prioridad, qué es ser primero, qué es un principio. Cada vez que algo es primero, está conectado con nuestra economía. Cada vez que hay algo primero, está conectado con tu economía. ¿Me dicen amén? Dios en la Biblia, si usted lee las escrituras, usted se va a dar cuenta que Dios siempre pide lo primero. ¿Me dicen amén? Porque Dios tiene sus ojos puestos en lo primero. Dios siempre pide lo primero. Cuando Dios mandaba hacer holocaustos al pueblo de Israel, Dios mandaba que trajeran de lo primogénito, de lo primero, de lo mejor. ¿Me dicen amén? Dios siempre está pidiendo lo primero, porque Dios está en lo primero. ¿Me dicen amén? Y eso tiene que ver con nuestra economía. Cuando hay algo que es primero, está asociado con nuestra economía. Y en un momento más les voy a explicar a profundidad qué significa eso. Entonces, en la Biblia vemos que Dios siempre se enfoca y que Dios pide lo primero. Cuando hay algo primero, Dios dice, eso es mío. ¿Me dicen amén? ¿Me dicen amén? Entonces, Dios pide lo primero en la Biblia. En egipcio, el pueblo de Egipto, ¿qué sucedió? Cuando vino el ángel, dice que murieron los primogénitos. ¿Me dicen amén? Porque Dios pide lo primero. Por eso la Biblia dice, vuelve a tu primer amor. ¿Me dicen amén? La Biblia habla, Dios dice, tengo algo en contra de ti. Tienes que volver a tu primer amor. ¿Me dicen amén? Y la razón por la cual Dios nos manda a volver al primer amor cuando eso se ha perdido es porque es lo primero. ¿Me dicen amén? Vuelve a tus primeras obras. Vuelve a las primeras obras, dice la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque el primero siempre lleva la doble porción. ¿Me dicen amén? Di conmigo, el primero siempre lleva la doble porción.
por eso siempre cuando va a comenzar un año, cuando va a comenzar un primer mes, Dios dice, eso es mío. ¿Me dicen amén? Cada año nosotros hacemos 21 días de ayuno y oración. Amén. ¿Cuántos ayunaron? ¿Cuántos vinieron a la oración? Y eso, la razón por la cual lo hacemos es porque sabemos que Dios está en lo primero, que sabemos que Dios va a tomar en cuenta lo primero. Cada vez que viene un principio de año, aún tal vez el 31 podemos estar celebrando por la noche, en la madrugada, pero venimos a la madrugada los que tienen la revelación de darle lo primero a Dios. ¿Me dicen amén? Y no lo hacemos como una tradición, no lo hacemos como algo religioso, lo hacemos dándole a Dios el primer lugar, creyendo y entendiendo, sabiendo que Dios habita en lo primero. Dios se fija en lo primero. No significa que Dios no se va a fijar después, pero cuando algo es primero, hay un valor que se le da a lo primero. ¿Me dicen amén? Muchas veces cuando los padres tienen su primer hijo, casi mayormente, ¿cómo le ponen? Como papá. Le ponen el mismo nombre, mayormente, no en todos los casos, pero mayormente como un hecho es el primero. Y como es el primero, le pongo como me llamo yo. Y los otros ahí de Tim Marín. No, no es cierto. Da igual, pero el primero tiene algo de importancia. ¿Me dicen amén? Y cuando hay algo primero, entonces nosotros debemos de saber que Dios va a fijar sus ojos en ello. ¿Me dicen amén? Cuando comienza un año, Dios dice, lo primero de este año tiene que ser mío. Y nosotros debemos entender el orden de prioridad y el orden de lo primero. Y en esta mañana lo vamos a aprender. ¿Me dicen amén? Entonces, por eso nosotros ayunamos. Las primicias no solamente es en lo económico, porque aquí hablamos acerca de darle los primeros frutos a Dios, traer nuestras primicias, darle a Dios de lo primero. Cada año siempre estamos compartiendo de que tenemos que estar preparados para traer una primicia, para traer lo primero de lo que Dios nos da financieramente, por dos cosas. Número uno, para que nosotros pongamos a Dios como prioridad en la parte financiera, que es un área donde constantemente el pueblo de Dios está peleando. Muchas veces a mediados de años, cada trimestre o no sé, cada mes, nos estamos quejando y estamos viendo que por qué no nos alcanza y por qué no sé qué y por qué no me ha bendecido Dios. La pregunta es, ¿será que nosotros pusimos a Dios primero? ¿Será que honramos con los primeros frutos? Porque cuando tú traes tu primicia al altar, cuando tú traes tu primicia y das tu primicia, entonces tú estás poniendo en primer lugar a Dios en el área financiera. Y número dos, tú estás declarando la bendición de todo lo que tú vas a cosechar. ¿Me dicen amén? Pero la primicia no solamente es en dinero, la primicia es en todo. Poner a Dios primero es en todo. Es nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros pensamientos. Poner a Dios primero es en todo. ¿Me dicen amén? ¿Por qué razón? Dios odia ser segundo. Di conmigo, Dios odia ser segundo. Dios no puede estar en un segundo lugar. Dios no puede estar en un segundo término. Cuando tú quieres poner a Dios como segundo, entonces Dios no está ahí, porque Dios no puede ser segundo. Dios odia ser segundo. Él tiene que ser primero. ¿Me dicen amén? Mira lo que dice Isaías capítulo 44. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 6.
así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy ¿qué? El primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? Yo soy el primero. ¿Me dicen amén? Dios tiene que ser el primero en tu vida, porque Dios no puede estar en un segundo lugar. Si tú pones a Dios en un segundo lugar, entonces Dios no está ahí. Si Dios no es lo primero, Dios no va a estar, porque el lugar que a Él le corresponde en tu vida es el primero. Dios no está esperando, y Dios no está buscando migajas. Dios no está buscando estar en un segundo término. Dios te llamó acá y Dios quiere que tú entiendas que lo primero en tu vida tiene que ser Él. Y ahorita vamos a ver la razón por la cual Dios lo pide de esa manera, porque pudiéramos decir, bueno, ¿por qué Dios quiere toda la atención? Entonces significa que tu mayor fuerza tiene que estar puesta para Dios. Tu mejor tiempo tiene que estar en Dios. Tus pensamientos, todo lo que tú hagas, tienes que poner en orden de prioridad. Dios es nuestra prioridad más que cualquier cosa. ¿Me dicen amén? Entonces vamos a ver qué es un principio. Primero quiero decirle que sin revelación, una primicia, un principio es un ritual. Tiene que haber revelación para que pueda causar un cambio en nuestras vidas. Un principio siempre trabaja en acercarlo a Dios o alejarlo de Dios. Cuando algo es primero en tu vida, eso puede trabajar para acercarlo a Dios o para alejarte de Dios. Porque hay ciertas cosas que nosotros podemos poner como primer lugar. Hay bendiciones que nosotros podemos poner como una prioridad y como un principio en nuestras vidas. Y si nosotros lo hacemos, eso puede alejarnos de Dios. Entonces, un principio es lo primero. Di conmigo, un principio es lo primero. Un principio es lo primero en orden de importancia. Es lo primero en orden de importancia. Es decir, cuando hablamos de un principio, hablamos de un orden de importancia. Es una ley que si nosotros la violamos, eso va a traer consecuencias. ¿Me dicen amén? Eso es un principio. Es el orden, es lo primero en orden de importancia. En nuestra vida tiene que haber un orden, y lo que vamos a aprender en esta mañana, cuáles son las prioridades de Dios y cuáles son las prioridades que nosotros debemos de tener para Dios. Primeramente, Dios es nuestra prioridad. Di conmigo, Dios es mi prioridad. ¿Me dicen amén? Y eso es un principio. Es lo primero en orden de importancia. ¿Cómo sabemos cuando una relación se va muriendo? Cuando la importancia, cuando no les das la importancia de lo primero. Cuando uno pierde la importancia de algo, uno lo pone en un segundo o en un tercer término. Uno descuida eso y entonces se ocupa de otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esa relación se está muriendo. ¿Por qué se está muriendo? Porque se perdió el orden de importancia. ¿Me dicen amén? Se va muriendo porque ya no le da la misma importancia, ya no le da la misma prioridad, ya no le da la misma importancia, ya no le mete la misma pasión, ya no tiene el mismo interés, ya no tiene el mismo deseo. Entonces eso se empieza a morir. ¿Me dicen amén? Prioridad, eso es lo que es el principio. Prioridad es reconocer cuando algo es más importante que otro. ¿Me dicen amén? Prioridad es reconocer cuando algo
es más importante que otra cosa. Dios, es decir, Dios quiere la importancia de ser primero, que lo reconozcamos como nuestra prioridad. ¿Me dicen amén? ¿Qué sucede? Así como en una relación se va muriendo cuando uno deja de darle la importancia, cuando uno deja de darle prioridad. De igual manera así es la relación con Dios. Cuando nosotros dejamos de darle la importancia a nuestra relación con Dios, cuando nosotros dejamos de darle la prioridad a Dios, entonces esa relación se empieza a morir. Y por eso muchos cristianos están muertos espiritualmente, porque han quitado la prioridad, han quitado a Dios de sus prioridades. En la lista que tiene de su diario vivir, en la lista que tiene de todo lo que va a hacer en su día, Dios está en el último lugar, Dios está en medio o Dios está en segundo lugar, cuando Dios tiene que ser lo primero.